Desde principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX, en Europa se vive una fuerte explosión de población, una notable disminución de la mortalidad y un mantenimiento de los índices de fertilidad, ¿sí? De la cantidad de mujeres nacidas, de mujeres, por supuesto, porque no pueden nacer de otro lado. El índice de fertilidad se mide así, sobre la base de cuántas mujeres paren mujeres capaces de seguir reproduciendo la especie. Bien, una buena parte de estos saldos de población europea se van a ubicar en ciudades en el marco del proceso de industrialización de Europa. Pero hay regiones de Europa en donde este proceso de industrialización es mucho menor, sobre todo el caso del sur de Europa, España, Italia, Grecia, la zona del Medio Oriente y Turquía, etc. Bien, entonces, en estas regiones en donde la población está aumentando y no hay una tierra que la retenga, se van a convertir en zonas expulsoras de trabajadores. En buena medida, estos trabajadores se van a dirigir a Estados Unidos, pero con saldos, ahora sí, muy numerosos hacia América Latina. Aparece entonces ahí la idea, que ustedes deben haber escuchado de ella, de hacer la América, de venir a América a hacerla. Aparece la idea de una América como tierra de enormes posibilidades y de buenas posibilidades de ascenso social. Imágenes de este tipo son transmitidas por la prensa, por las propias organizaciones colonizadoras, por las propias navieras que van a trasladar a estos contingentes. Por el otro lado, finales del siglo XIX se produce una verdadera revolución en los transportes. Esto es básico. Sin transportes no hay migración. Se pone en marcha la revolución del petróleo, del diésel, y esto pone en posibilidad de bajar los costos del transporte y abre la posibilidad de, que es efectivamente lo que sucedió, de que mucha gente viniera a América a trabajar en temporadas y se regresara. Es lo que se llama trabajo o trabajadores golondrinas, porque migran en una temporada y en la otra van de regreso, y lo que se llama migración con altísimas tasas de retorno. Un poco, para que ustedes se den una idea, sin revolución en los transportes, lo que sucede con la migración México-Estados Unidos antes de la actual crisis. La cercanía hace que la gente va, trabaje y regrese y vuelva a viajar. Bueno, esto se hacía legalmente, pero de manera transatlántica. ¿De cuánta gente estamos hablando? Para que ustedes se den una idea, entre 1850 y 1930 pasó a América la friolera de 50 millones de personas. Es mucho, ¿no? A América Latina se calcula que llegaron 13 millones, pero se calcula que de esos 13 millones se quedaron 7 millones. El resto es migración que va y viene. Es decir, la migración internacional hizo, recortó y le dio tonalidades a ciertas sociedades latinoamericanas de manera muy significativa, muy significativa. Estas ciertas sociedades son básicamente 4 o 5. En primer lugar, Brasil y Argentina, que en números redondos, entre 1880 y 1930, reciben cada país aproximadamente 4 millones de extranjeros.
Uruguay recibe 600.000, Chile recibe 200.000, y el caso de Cuba, yo lo pondría por separado. Cuba recibe casi 600.000, es muy importante, está en el mismo nivel que Uruguay, pero el caso de Cuba es muy particular porque Cuba se ha independizado en el 98, viene con un proceso de guerras, de las propias guerras de independencia, viene con altísimas tasas de mortalidad, no solo por la miseria y la pobreza, sino por la propia guerra, y viene de un proceso de decadencia de la trata negrera, de tal manera de que Cuba se convierte en un polo de atracción muy poderoso de migrantes, y solo en 30 años reciben 600.000 extranjeros, básicamente españoles. Bien, en resumen, para ir avanzando, los migrantes ultramarinos, van a poblar literalmente extensísimas zonas de América del Sur, fundamentalmente la costa atlántica, que va a correr, digamos, desde Sao Paulo hasta la Patagonia. Y el impacto no solo tiene que ver con esa economía de exportación que se apoya en buena medida en estos brazos extranjeros, sino en que en buena medida estos campesinos europeos que migraron a América se van a convertir en pobladores urbanos. Buena parte de esta migración va a terminar en centros urbanos. En el resto de América Latina, la migración es una migración muy selectiva, muy de cuentagotas, sin una representación significativa en el total de la población de cada uno de estos países. Para que ustedes se den una idea, y les doy algunas cifras redondas. En el año de 1915, el 30% de la población en Argentina era extranjera. El 30%. ¿Sí? Cada 3, 1 era extranjero. En Estados Unidos que recibe más de 30 millones de personas, en el ápice de su recepción migratoria, que es 1910, el total de la población extranjera representa el 15% de la población, la mitad de Argentina. Y en el otro extremo podemos dar el ejemplo de México. México, en el momento de mayor crecimiento de su población extranjera, en 1910, la población extranjera representa el 0.5%. Es decir, el aporte de la migración extranjera es minúsculo en otras sociedades. Entonces, hay sociedades que van a crecer demográficamente hablando sobre la base de estos aportes migratorios, pero no son muchas estas sociedades. Son Argentina, Uruguay, poco Chile, Brasil, por supuesto, Cuba. En el resto de las sociedades latinoamericanas, el crecimiento de la población se va a deber sobre todo a un crecimiento natural, es decir, de las reservas que estas sociedades tienen en sí mismas sobre la base de mecanismos. Si dejamos de lado a la migración, no tomamos en cuenta a la migración, el crecimiento de la población en América Latina procede de un mecanismo muy sencillo y que son las principales variables de la dinámica migratoria, que son una reducción de la mortalidad y un realce de la fecundidad. Es decir, mueren cada vez menos y nacen cada vez más, o viven cada vez más. ¿Sí? El siglo XIX, en realidad, hasta finales del siglo XIX, el patrón o el régimen
de demografía de este continente, es un continente con altísima mortalidad y con altísima natalidad. ¿Sí? Se mueren muchos y mueren muchos. ¿Sí? Se mueren y nacen muchos, pero básicamente la gran mayoría de los muertos son muertos niños, son niños menores de 1 año. Y cuando muere un niño es un gran problema, aparte de un drama, porque se muere la posibilidad de un nuevo ser humano. Ese niño no se va a poder reproducir. ¿Se entiende? No es lo mismo tener tasas de mortalidad a los 30, 40 años que tasas de mortalidad de menos de 1 año, porque en esa tasa de mortalidad tenemos que contar a los que nunca van a nacer. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Son niños que no van a llegar a ser adultos y por lo tanto no se van a poder reproducir. ¿Sí? Es decir, se muere un ser humano, pero además se muere la posibilidad de la reproducción. Bien, ¿cuáles son los principales problemas que tiene América Latina en relación a esto? Bueno, los principales problemas y las principales causas de la muerte son la salud, son las enfermedades. Las expectativas de vida dependen de la higiene, dependen de la nutrición, y la higiene y la nutrición dependen de muchas cosas, dependen de obras públicas, de agua potable, de hospitales, de técnicas de salud, de cuarentenas, de enfermedades como el cólera, como la fiebre amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los principales, digamos, causantes de las altísimas tasas de mortalidad. Para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de que en América Latina, ¿sí?, la expectativa de vida de un latinoamericano en el siglo XIX era de 27 años. Ese era el promedio de lo que la gente vivía, 27 años. ¿Sí? A partir de los avances de la ciencia y a partir de las mejoras en las condiciones de vida, estos índices de expectativas de vida van creciendo. Para 1850, la situación había mejorado en la mayor parte de América Latina y hay un nuevo auge de préstamos. Aquí pueden ver las inversiones británicas a nivel mundial. El verde son las inversiones británicas en el mundo entre 1865 y 73, cuando viene una nueva crisis, la crisis de 1873, la primera crisis financiera global. Aquí, abajo, rojo y azul, es el dinero que va de Inglaterra a América Latina. Y mucho es préstamos. ¿Quiénes tomaron más préstamos en esta época? El mayor deudor de la época es Perú. Es la época del guano. El guano, un fertilizante. Perú es un país muy rico porque el gobierno tiene el guano, es como si tuviera petróleo. Era un monopolio fiscal. Y entonces empieza a exportar mucho guano y toma préstamos y se endeuda de manera dramática. El segundo país más endeudado de la época es Brasil, sobre todo por la guerra de Paraguay. Tiene que gastar mucho dinero para financiar la guerra. Perú gasta más dinero en pagar viejas deudas y a financiar ferrocarriles y financiar puertos. Brasil más dinero para financiar la guerra. Las deudas sirven para refinanciar, para pagar obra pública y para financiar déficit. Esa es la norma con las deudas externas. Los países latinoamericanos tomaron préstamos. ¿Por qué? Pues en buena medida porque sus ingresos fiscales eran insuficientes para cumplir con sus proyectos, fuesen militares o de obra pública. Esta es la primera época de ferrocarriles en América Latina.
De hecho, el primer ferrocarril en México se construye entre 1865 y 1873, con una inversión británica y mexicana. El ferrocarril mexicano que va de México a Veracruz. Esta época es una época de expansión económica y buscan dinero fuera. No tienen el dinero por el lado fiscal y no lo tienen por el lado de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque los mercados financieros en América Latina eran pequeñitos. No había todavía bolsas. No podían emitir deuda soberana doméstica en su propio país, que es lo que debieran hacer para no tener problemas con los acreedores después. Pero si los mercados financieros son pequeños, hay que recurrir a los mercados externos, donde hay más dinero y es más barato, para cubrir déficits. Después viene una época de crisis, de auges y crisis sucesivas. Aquí pueden ver qué pasaba. Vamos a ver. Los 80s, época de auge en casi todo el mundo. En México es la época de primer auge del porfiriato, de construcción de ferrocarriles, establecimiento del Banamex, Banco Nacional de México y otros bancos, consolidación de la deuda. Es una época de modernización y es una época donde llega mucho dinero de fuera para financiar obra pública y deuda. Pasó en México, en Argentina, en Brasil, en Chile. Pero vino una crisis, el crack de 1890, que es una crisis muy importante. Le llaman los economistas financieros hoy en día la primera crisis de mercados emergentes. Bueno, es una expresión muy de los financieros. Es la primera crisis donde en unos países, entre comillas, la periferia, quiebran y viene eso afecta a los mercados financieros de Londres. Luego vienen los 90s y hasta la Primera Guerra Mundial. Ustedes observan aquí los flujos de capitales británicos, muchos préstamos, mucha inversión directa extranjera. Es la época conocida como la primera globalización. En esta época, aumento enorme del comercio, aumento muy grande de los flujos de capitales y hay un aumento grande de los flujos de migrantes. Esta es la primera época de gran emigración de migrantes fuera de Estados Unidos, a América del Sur, Australia, Canadá, etc. Son flujos muy grandes. Y normalmente cuando hablamos de globalización, lo que queremos saber es qué significa. Para los economistas, historiadores, se puede medir a partir de aumento del comercio exterior, aumento de los flujos de capitales y aumentos de la migración internacional. Hoy en día, desde los años 70 u 80, vivimos una segunda globalización. Así se describe. ¿Qué ha ocurrido? Un auge extraordinario de los flujos de capitales, la globalización financiera de nuestros días, donde ya las cifras son alucinantes en cuanto a los movimientos de capitales, ¿no? Hablamos de miles de millones de dólares sin pestañear, ¿no? Ha habido un aumento enorme del comercio exterior y ha habido un aumento muy notable de la migración internacional. Ya es otro tipo de migración. En esta época, casi toda la migración internacional es de Europa, de España, de Italia, de Portugal, de Austria, de Polonia, que sale hacia América del Norte y América del Sur, ¿no? De ahí tanto italiano y polaco en Estados Unidos, ¿no? Y tantos emigrantes a América del Sur en esta época. Bueno, pero esta época no es una época solamente de expansión económica, es una época de crisis también. Porque la expansión económica muchas veces va acompañada por crisis. Y aquí tenemos la crisis del 90, 91, la crisis del 93 que le pegó a México, la crisis del 7, que fue una crisis financiera fuerte mundial, y finalmente la crisis de 1914. La del 14 coincide con
con el estallido de la Primera Guerra Mundial. El capitalismo está repleto de crisis, son características, son momentos de inflexión. Después de un auge viene un momento de crisis y viene normalmente una recesión o una depresión. Es un movimiento cíclico que se da a través de la historia y aquí lo están viendo en estas curvas. Podríamos usar otros datos para mostrar el fenómeno. Las cifras financieras son de las más útiles para ver ese auge y flujo, ¿no? Cuando hay crisis, se retraen las inversiones y los préstamos. Cuando hay épocas de prosperidad, pues aumentan de nuevo, ¿no? La crisis del 7 es particularmente significativa porque fue una crisis que empezó en Estados Unidos, en Nueva York, pero tuvo repercusión en Canadá y México. Fue una crisis muy norteamericana, de los 3 países. ¿Cómo empezó? Pues empezó con una especulación en cobre. Había unas empresas que estaban especulando con cobre. Y México está implicado porque México era un gran exportador de cobre en esa época, como lo es hoy en día. Es uno de los grandes exportadores de cobre. Había una empresa que se llamaba Knickerbocker Trust. Y un capitalista de Nueva York que quiso monopolizar el mercado del cobre. Y casi lo logra. Cuando monopoliza puede elevar el precio, vender su cobre a un precio muy elevado y antes de que los demás competidores se den cuenta, él ha ganado mucho dinero, pero el precio baja, ¿no? Entonces, había un rival, sin embargo, se llamaba John D. Rockefeller. Y Rockefeller también estaba especulando en cobre. Y él lo que hizo es que en vez de dejar a Knickerbocker empujar el precio hasta arriba, él empezó a vender el cobre antes. Y vendió y arruinó a Knickerbocker. Y los trust funds de Nueva York se empezaron a hundir, afectaron a los bancos, hubo un pánico bancario, hubo un pánico bursátil, parecía que todo se venía abajo y no había un banco central. No había Reserva Federal en Estados Unidos para hacer el rescate. Que como sabemos, con la crisis del 8, los bancos centrales han sido los que han estado manteniendo a todo el sistema bancario y financiero a nivel mundial, hasta hoy. Todavía todo el sistema bancario mundial y financiero depende de la enorme participación de los bancos centrales. Por eso el otro día Janet Yellen, la directora de la Reserva Federal, dijo, no vamos a aumentar las tasas de interés. ¿Por qué? Vamos a continuar con lo que llaman QE, o sea, es una expresión para decir apoyo masivo del Banco Central a la economía y a los bancos para que no haya recesión. Pero en 1907 no había bancos centrales en Estados Unidos. En Europa había bancos nacionales, centrales. Pero en Estados Unidos no había, y había miedo de que se iba a hundir todo el sistema bancario. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo único que pudieron pensar los banqueros de Nueva York es reunirse con J.P. Morgan. Ustedes recordarán el nombre. En este momento panhispanista, en este momento América Latina, igual hispanismo, igual el gran espíritu de España en contra de España, empieza a surgir un gran proyecto de unión panamericana por primera vez. Es decir, ante la idea de América Latina versus la América anglosajona, desde Estados Unidos, México y Brasil empiezan a promoverse la idea de Panamérica. Es decir, América ante los desmadres de Europa y sus pleitos imperiales, mejor todos unidos, Canadá, Estados Unidos y las Américas. Y esta es una postal del edificio de la Unión Americana, de la Unión de las Américas, que todavía existe en Washington, que empieza a surgir en este momento y conforme se acerca la Segunda Guerra Mundial aumenta más el panamericanismo, muy reforzado por Estados Unidos, lo quiere para la defensa e incluso llegan a ser películas famosas como Los Tres Caballeros, el brasileño, la Hispanoamérica y Estados Unidos, unidos en el panamericanismo en contra del eje y todo esto. Es un discurso fuerte, sí es muy norteamericano, no les gusta porque creen que es imperial, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue muy importante, porque acuérdense ustedes que al final
todos los países, incluso los que estaban reticentes como Argentina y Brasil, apoyaron a Estados Unidos e Inglaterra en la Guerra Mundial, y Brasil mandó aviones y todo y participó. Canadá estuvo miles y miles de canadienses pelearon en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial. Y entonces en este momento, y miles de mexicanos, no por México, sino en Estados Unidos, pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto une un momento panamericano que nosotros hoy nos reímos como una cosa imperial, pero en ese momento tuvo su importancia. Y fue un balance muy fuerte para debilitar ese panhispanismo. Latinoamérica es todo lo que Estados Unidos no es, y solo España, etcétera. El tercer momento es el del auge de estos milagros económicos. Es un momento muy planteado desde Estados Unidos. Este es un libro que causó furor en los años 50, a finales de los años 50, de Rostov, que se llamaba Las etapas del crecimiento económico. Es decir, México y Brasil se volvieron ejemplos. Miren ustedes, venimos del Holocausto, venimos de todas estas tragedias que hemos pasado en el siglo XX, 2 guerras, nos hemos matado, el paneslavismo, el pantarará, el panará, incluso la Revolución Soviética. Todo aquello es un desmadre y una matazón. Fíjense ustedes en Brasil y México, que finalmente han llegado a la estabilidad, la modernización aceleradísima, de tener 10, 15 millones, México ahora tiene 30 millones, 40 millones, es un país estable que crece al 6-7% anual, es mestizo, no tiene problema de raza, y Brasil es una democracia racial, está creciendo impresionantemente, es estable, etcétera, etcétera. Este es el pensamiento, y desarrollan toda una teoría de la modernización, y es nada más y nada menos que reformular la idea de América Latina como el laboratorio de cómo llegar a ser Estados Unidos. Estados Unidos es el modelo óptimo de cómo hemos llegado, hemos triunfado en la guerra, somos el país capitalista, pacífico, crecemos, entonces hay que crear ese modelo, el laboratorio es, y el ejemplo fundamental es América Latina. No solo hubo americanos metidos en esto, un famosísimo sociólogo argentino, Gino Germani, argentino-italiano, fue muy importante en este momento, pero es un momento sobre todo de universidades y de institutos de investigación en Buenos Aires, en Chile y en Estados Unidos, en todas las universidades de Estados Unidos. Es un modelo de modernización. América Latina se vuelve sinónimo de teoría de modernización. ¿Cómo se llega a ser moderno? Hay un desarrollo socioeconómico, hay que tener industrialización, urbanización, hay que tener riqueza y educación. Eso produce un sistema de clases abiertos, una gran, amplia clase media, que a la larga te produce la transición democrática y la estabilidad democrática. Punto. Una receta para crear Estados Unidos. Por supuesto, ni Estados Unidos era así, ni esto funcionó nunca, ni sirvió para nada. Pero en ese momento se creía mucho y se hacía por todas partes. Un detallito. Todas estas medidas de modernización que los historiadores y los sociólogos las critican mucho como imperialistas, que lo eran, era mucho dinero del Banco Este y vamos a desarrollar aquello. Sin embargo, no es que fueran lo que hoy llamamos neoliberalismo. Todas estas teorías de modernización consideraban que llegar acá significaba no un Estado libre de mercado, una libertad de mercado como la que vivimos ahora. Significaba tener un estado de bienestar como el del New Deal gringo, como el estado de bienestar español, como el estado o sea, el prototipo de ellos no era una sociedad regida por el mercado, por reaccionarios imperialistas y cochinos que fueran. Su idea era que las revoluciones eran causadas por la pobreza. Y los comunistas tenían éxito donde había pobreza. La única manera de luchar con la pobreza es modernizar, cambiarle la mentalidad a los tontos mexicanos y brasileños para que sean productivos, y eso lo hacemos con un Estado grande que garantice educación, que garantice salud. Entonces es raro, porque las teorías de la modernización en realidad defendían el estado de bienestar. Estas son las etapas que tendrían que Rostov estableció una etapa, aquí el despegue, sigue esta y así van subiendo y copiando Estados Unidos. Pero en el camino, que cae aquello, y ahí ardió Troya. En medio de la Guerra Fría, con todos estos éxitos y esta vanagloria de los años 50, donde todo iba perfecto, iba a ser todo bien,
había un problema, que cualquier día la especie y el planeta se desaparecía porque Rusia y Estados Unidos se podían meter en una guerra atómica en cualquier momento. Pero esa era peccata minuta, nos podemos desaparecer, pero parecía que todo iba muy bien y en eso una revolución en Cuba. Pero piensen ustedes lo que significó para la idea de América Latina de repente una revolución cubana. Transformó por completo esa plastilina del mapa que les decía, se transformó. Fuera teoría de la modernización, fuera hispanismo, fuera América Latina, que esta cosa, que el espíritu racial, que somos nada. América Latina es la revolución socialista, la revolución de los trabajadores. América Latina es la liberación. América Latina es antiimperialismo norteamericano. América Latina es la guerrilla. Y esto pega muchísimo. Y por primera vez en la historia del concepto de América Latina, Brasil no es un problema. ¿Por qué? Porque Brasil, cuando América Latina es sinónimo de revolución socialista, ya no importa la lengua, ya no importa el pasado distinto, ya no importa la religión, es un movimiento universal. Por lo tanto, los brasileños le entran también y participan de esta idea de América Latina. Y sobre todo crean una idea de América Latina por primera vez creada desde distintos centros, sobre todo París, Estados Unidos, la Ciudad de México, porque la Guerra Fría crea exilios. Y por primera vez, es que nosotros hablamos mucho de América Latina, pero en realidad América Latina solo existe en Estados Unidos porque ahí están todos. Pero en Brasil son brasileños y hablan de Brasil. En México somos mexicanos y hablamos de México. Pero de repente, como en la Guerra Fría empiezan a surgir las guerrillas y la revolución y todo, empiezan a surgir las dictaduras militares y empiezan a surgir los exilios y de repente tienes en México o tienes en Chile o tienes a Fernando Enrique Cardoso, a Enzo Faleto, a todo el exilio latinoamericano que se descubre, se ve las caras, como cuando se vieron las caras en París, en exilio también, Bilbao, Caicedo, todos esos que crearon la idea de América Latina, se ven las caras en México, en Chile, en Washington, en Madrid, y empiezan a crear una idea de América Latina basada en esta idea revolucionaria, pero esta vez sí creada por ellos en el exilio. Por primera vez, Fernando Enrique Cardoso, que no les tengo que decir quién fue, empieza a crear una idea de América Latina como idea de desarrollo a partir de una teoría que surge de esta idea de América Latina como revolución, la teoría de la dependencia, que es un producto de este exilio, de estos intelectuales latinoamericanos que se ven las caras por todas partes a raíz de esta Guerra Fría y del efecto de la Revolución Cubana. Y ahí a las venas abiertas de América Latina, que ustedes conocen muy bien, todo este efecto. Si nosotros para el momento que les hablé de 1870 hubiera un ícono de la idea de América Latina, no era tan popular, pero digamos sería, no sé, Chevalier o Torres Caicedo o Bilbao. O José Martí es el mejor. José Martí, con la idea de Nuestra América, su muerte y su la caída cuando trata de liberar a Cuba, es el gran ícono. Si habláramos de 1900, digamos, el gran ícono de ese América Latina, sinónimo de hispanismo y todo, pues es Rodó, es Vasconcelos, es Rubén Darío. Si habláramos de este latinoamericanismo, hay solo un ícono, dos íconos, pero sobre todo uno, el Che Guevara. Es la América Latina del Che Guevara, la revolución continental, etcétera, etcétera. Digamos que empieza la primera década del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, es un periodo todavía de relativa hegemonía de las corrientes liberales, aunque ya había un reto muy importante que es el positivismo desde la segunda mitad del siglo XIX, pero digamos que el liberalismo todavía se mantenía con relativo vigor y eso se acaba en el mundo y en América Latina con la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial transforma en todas partes las certezas que se tenían hasta ese momento. La visión optimista
de los liberales, de un mundo donde se progresaba, donde se mejoraba, donde la violencia o las guerras podían ser controladas e incluso erradicadas, pues esas creencias se colapsaron con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. Lo que hizo la Primera Guerra Mundial en el mundo y también en América Latina fue hacer evidentes para todos los países que ideas como el libre mercado, como el libre comercio, como la relativa abstinencia del Estado en participar en la vida social de los países, eran cosas que no se podían sostener. No se pudieron sostener durante el esfuerzo de guerra y no se podrían sostener después de terminada la guerra. Es decir, cuando se acaba la guerra en 1918, nadie piensa ya en volver al estado de cosas que había antes de 1914. Y eso afecta a todos nuestros países. Y el remate, digamos, de eso es la Gran Depresión de 1929. Lo que tenemos en América Latina son procesos económicos de transformación industrial, de crisis económica en muchos lugares, al igual que el resto del mundo en 1929, y después el desencanto generalizado con las democracias parlamentarias y los sistemas políticos basados en constituciones liberales. Es decir, que para principios de los años 30, lo que ocurre en América Latina es un contagio del fenómeno de las tentaciones fascistas, totalitarias de Europa. No en Estados Unidos, que tiene una historia distinta, pero sí hay una tentación en América Latina por los regímenes autoritarios y antiliberales. Y este es realmente el ocaso del liberalismo en América Latina, que va a durar muchísimas décadas. Y no empezará a revivir sino hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y aún después del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo no recuperará plenamente su vigor, porque en las siguientes 3 décadas, América Latina se va a ver sacudida por golpes militares y por la instauración de dictaduras de corte derechista. Es hasta 1980, o sea, hasta la década de los 80 en América Latina, que hay un resurgimiento de lo que podríamos llamar una nueva vertiente liberal que venía de fuera. Y esto es lo que se conoce de manera más o menos popular como el ajuste neoliberal o las reformas de mercado estructurales que promovidas por los organismos económicos mundiales empiezan a transformar las economías nacionales en todas partes, y América Latina experimenta una muy aguda transformación de sus economías, y México, por supuesto, no es ajeno a eso. Es decir, los déficits fiscales de los gobiernos se hacen menores, los gobiernos, sus burocracias se achican, se privatizan las empresas estatales, se abre en las economías domésticas al comercio internacional. Y este es el auge del neoliberalismo, por llamarlo de alguna manera, para utilizar un término cargado, que va a durar en América Latina en más o menos, en resumen, unos 15 años, en algunos países más, en algunos países menos, hasta que se termina esta fe o esta ola de cambio estructural a mediados de los años 90. A mediados de los años 90 empieza a haber un movimiento de contraflujo y de crítica a lo que se vio como una exagerada fe en el mercado y en estas reformas. En América Latina este movimiento de contraflujo va a ser muy distinto.
Hay países que lo experimentan de manera radical, como por ejemplo Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Hay otros países en donde este movimiento no es ni de lejos tan fuerte. Podemos pensar en Colombia, en Perú y en México. Cuando se acaba el siglo XX, entonces tenemos países que están plenamente instalados en las economías capitalistas transnacionales, en donde el fin del comunismo, ahorita voy a hablar un poco más de eso, en 1989, lo que dejó es, a su paso lo que deja son economías de mercado, muchas de ellas disfuncionales o con serios problemas de crecimiento económico. América Latina es una zona en general que en las últimas 2 décadas del siglo XX crece relativamente poco, con algunas excepciones. Los 80 son una década perdida para casi toda América Latina, con la excepción de Colombia, ciertamente para México. Entonces, digamos, haciendo una mirada de pájaro de qué pasa cuando ponemos al individuo y al liberalismo como los protagonistas de la historia en América Latina, creo que eso es, en términos generales, lo que ocurre. Ahora, movámonos a otro actor social relevante. Pensemos en la sociedad y en los movimientos que ponen a la sociedad en el centro de su actuar y de su reflexión política. Y decía yo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos movimientos políticos y sociales de muy diversa índole. Tenemos, por ejemplo, las simpatías de antes de la Segunda Guerra Mundial con el fascismo en muchos países. En México podemos hablar también de simpatías con las ideologías totalitarias que van desde las camisas doradas hasta José Vasconcelos en sus últimos años siendo director de la revista Timón, que era la revista que publicaba la embajada nazi en México. Tenemos también una poderosísima fuerza nacionalista y antiliberal que es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana ocupa un papel muy importante en este capítulo de la historia que estoy contando, porque se convirtió en una fuente de inspiración para muchos otros países de América Latina en las primeras 4 décadas del siglo XX, de 1910 a 1940. La Revolución Mexicana era una especie de tercera vía o de opción local de desarrollo económico y construcción nacional. Y era muy peculiar porque no caía dentro de ninguna de las ideologías conocidas en el mundo. La Revolución Mexicana no era fascista, la Revolución Mexicana no era marxista, no era bolchevique, tampoco era liberal ni plenamente capitalista. Era una mezcla de muchas cosas. No era socialista y sin embargo tenía preocupaciones por lo social y tenía una agenda colectivista y una agenda de redistribución de la propiedad. Sin embargo, repito, no era socialista. Tampoco era fascista, aunque tenía un elemento corporativista muy importante. Al igual que el fascismo, ponía no a los individuos, sino a las corporaciones en el centro de su armado institucional y político. Son las corporaciones, la CNC, la CTM, el ejército fue uno de los sectores hasta la fundación del PRM. Y tampoco era realmente capitalista ni liberal. Es decir, participaba de las economías capitalistas del mundo.
y sin embargo tenía una clara orientación hacia el mercado interno y hacia la protección. La libertad, la idea de que era la iniciativa privada la que movía la economía no estaba completamente reconocida. Se pensaba y se pensó hasta los años 80 que el sector público era un componente productivo muy importante de ese sistema económico y era lo que se llamaba hasta los años 80 el modelo de economía mixta. Y no era democrático tampoco. Era un ejemplo de estabilidad política que mantenía las formas de una constitución democrática liberal, con división de poderes, con elecciones, pero que en el fondo estaba regida por pactos entre las cúpulas. Lo que determinaba el cambio del poder no eran las elecciones y no eran en las instituciones formales donde estaba el centro del poder. No estaba en el Congreso, no estaba en el Poder Judicial, sino estaba en la figura del presidente y el partido. El control sobre el Caribe, ¿verdad?, era una manera también de dominio, de ejercer dominio sobre el norte de Sudamérica y también una proyección fuerte de intereses de los Estados Unidos sobre la costa del Pacífico de Sudamérica. Y yo creo que eso es importante para entender también un elemento o un valor ideológico que se activa con esta vuelta de la revolución a la historia latinoamericana, que es el nacionalismo. Son las últimas décadas del siglo XIX, primeras del siglo XX, son décadas de articulación fuerte tanto del nacionalismo continental, es decir, de esta idea de América Latina como una gran patria, una gran nación contrapuesta a la América del Norte, pero también de rearticulación de los nacionalismos locales, es decir, son años en que se escribe mucho y se piensa mucho sobre las identidades nacionales de cada uno de los países, ¿no? Empieza a hablarse de qué es la argentinidad y se escribe sobre la identidad cultural de Bolivia o del Perú, de Chile y también en México. En México, como sabemos, la revolución se da acompañada de un movimiento intelectual que podemos asociar, por ejemplo, al Ateneo de la Juventud, ¿verdad?, que reunía a los primeros letrados de la Revolución Mexicana, como Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña, José Vasconcelos, ¿verdad? Todos ellos son pensadores de esta nueva nación mexicana, ¿verdad?, que emerge con el estallido de la Revolución. Ahora, la Revolución Mexicana, bueno, saben, hay una gran discusión en la historiografía sobre qué fue o qué fueron las revoluciones mexicanas. Durante mucho tiempo la historiografía tradicional, muy apegada al canon del nacionalismo revolucionario, insistió mucho en el carácter unívoco de la revolución, en esta idea de que es una sola revolución que va pasando por distintas fases entre 1910 y algunos fechaban, digamos, la conclusión de la revolución en los años 20 con Obregón, un poco después con el Maximato, o algunos pocos, los que empiezan, yo creo con un revisionismo más fuerte, llevaban la revolución hasta Cárdenas, hasta 1940. Pero ya el hecho de que haya un debate sobre la periodización de la Revolución Mexicana nos plantea un dilema que habría que enfrentar. Ahora, en las últimas décadas, varios historiadores han insistido en la diversidad de las revoluciones y comienzan a entender que la revolución no fue, digamos, un proceso único, sino fue un proceso, digamos, como el estallido simultáneo de varias revoluciones a la vez, no solo revoluciones que asociamos a sus líderes, porque comúnmente hablamos de la revolución maderista, de la revolución zapatista, de la villista o de la carrancista, y después empezamos a hablar de los líderes de la revolución en el poder, ¿verdad?, entre Obregón y Cárdenas fundamentalmente. Ahora sabemos que las revoluciones no eran solo revoluciones por sus líderes, eran revoluciones porque reflejaban agravios y demandas particulares de un país
tan grande, tan diverso como México, ¿verdad? Una cosa es la revolución del centro-sur agraria volcada hacia el reclamo de la recuperación de estos bienes comunales que se habían perdido con las desamortizaciones y el avance de la expansión de la propiedad territorial hacendaria en los regímenes liberales, y otra cosa son las revoluciones más industriales de rancheros del Bajío o más industriales del norte, ¿verdad? Las revoluciones, la revolución villista o la revolución sonorense, ¿verdad? Que se lanza fuertemente después en la oposición a Carranza. No es lo mismo ni desde un punto de vista social ni desde un punto de vista político el tipo de revolución que propone Francisco I. Madero y la revolución constitucionalista de Venustiano Carranza, a pesar de que una parte de la historiografía siempre vio el carrancismo como la consolidación constitucional del maderismo. Realmente no es así. Ahora podemos, ¿verdad?, percibir las diferencias entre todos estos movimientos, su simultaneidad, las tensiones entre unos proyectos y otros, ¿verdad? Las tensiones que hay a un nivel ideológico y político entre el plan de San Luis Potosí de Francisco I. Madero y el plan de Ayala de Zapata, que los lleva naturalmente a un forcejeo, a unas tensiones dentro de sus liderazgos. Ahora, ya entendemos mejor esa diversidad y sin embargo los historiadores nos siguen insistiendo en que también hay que salvar la unicidad de la revolución. Es un gran debate el que hay, ustedes seguramente conocen algunos de los textos fundamentales. Jean Meyer, por ejemplo, es autor de uno de los primeros libros que se colocan en la tradición revisionista de la Revolución Mexicana, desde finales de los años 60, aunque él después ha hecho reediciones de su libro, fue de los primeros en insistir que eran varias revoluciones, no una, y que se hacía difícil encontrar un hilo conductor, sobre todo si se llevaba hasta el año 40. Luego después, con su gran estudio sobre la cristiada, complejizó mucho más el asunto, porque él dijo, no solo hubo varias revoluciones, sino que hubo varias contrarrevoluciones, que luego cuando entre en el tema de la contrarrevolución hablaré sobre eso. Pero en los últimos años casi todo el debate podría sintetizarse en las obras más recientes, más contemporáneas de historiadores como Alan Knight. Alan Knight, profesor de Oxford, ha hecho un gran estudio sobre la Revolución Mexicana entre el porfiriato y el cardenismo. La primera versión es entre el porfiriato y el régimen constitucional del 17 en adelante, y estudiando sobre todo la manera en que Carranza, Obregón y Calles se enfrentan las principales demandas de la revolución, especialmente la demanda de restitución y dotación de ejidos. Pero en sus últimos libros ya decididamente está llevando la periodización de la revolución hasta Cárdenas y el 40, porque es precisamente en época de Cárdenas que algunas de esas demandas se realizan de un modo más constante y eficaz, ¿verdad? Ahora, tenemos esa revolución en México. Tradicionalmente estos historiadores entienden esa revolución como una revolución mexicana, o en todo caso una revolución mexicana que impacta la frontera, cierta zona de la frontera con los Estados Unidos, que fue, ustedes saben, una zona muy activa en la revolución, desde Madero hasta Cárdenas, ¿no? La frontera. Ahora conocemos mejor, gracias a los estudios de Pablo Yankelevich, entre otros, el impacto de la revolución mexicana en América Latina. Impacto enorme. Poco conocido a veces en los debates historiográficos mexicanos. Conocido el impacto inmediato de la revolución en Centroamérica, porque como sabemos desde los años 20 comienzan a organizarse movimientos revolucionarios en algunos países centroamericanos, especialmente en Nicaragua y El Salvador, inspirados en México y auxiliados por los gobiernos mexicanos, especialmente por los gobiernos de Calles y Cárdenas. Estoy hablando naturalmente del movimiento de Farabundo Martí en El Salvador y naturalmente en el movimiento de Augusto César Sandino en Nicaragua. Entonces es la revolución moviéndose hacia Centroamérica, entrando en contacto con sociedades distintas a la mexicana. Es un traslado de la revolución que difunde valores del nacionalismo revolucionario, pero yo creo que mucho más enfocados contra el intervencionismo norteamericano.
Es interesante porque en México, por ejemplo, la reforma agraria que conocemos o podemos explicar por el Plan de Ayala o por el artículo 27 de la Constitución está muy centrada en la restitución y dotación de ejidos, es decir, en el rescate de la propiedad comunal perdida por la privatización. Pero en Centroamérica la reforma agraria adquiere un sentido distinto que tiene que ver con la expropiación de las compañías norteamericanas. Es algo que no vemos tan claramente en México. Hacer reforma agraria en Nicaragua, El Salvador y Guatemala significa expropiar a la United Fruit Company. Eso es un fenómeno que no tenemos tan en México, ¿verdad? Entonces tenemos una reforma agraria que se mueve de México a Centroamérica, pero que adquiere un sentido nuevo. El impacto de la Revolución Mexicana en Centroamérica es bastante conocido. Menos conocido es el impacto de esa revolución en Suramérica, y esos estudios de Pablo Yankelevich nos los demuestran. Por ejemplo, la Revolución Mexicana inspiró algunos proyectos de reforma agraria y sobre todo proyectos de reforma educativa en Suramérica, en Argentina, en Brasil. En Argentina, por ejemplo, un socialista muy importante de la época de Hipólito Yrigoyen, Juan B. Justo, elaboró un proyecto de reforma agraria inspirado. Él decía que inspirado en la Revolución Mexicana, pero en realidad no estaba proponiendo la restitución y dotación de ejidos, porque en Argentina no había ejidos, no había propiedad comunal. Lo que estaba proponiendo era un tipo de colectivización agraria en la que se mezclaba la experiencia mexicana con la experiencia bolchevique de la revolución bolchevique en Rusia, ¿verdad? Pero el caso de la reforma educativa es mucho más conocido. La influencia enorme que tienen las ideas plasmadas en la Constitución del 17 sobre la educación y sobre todo el proyecto de José Vasconcelos en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile, ¿verdad? El movimiento estudiantil de Córdoba en Argentina y todos los proyectos de reformas universitarias que comienzan entonces están bastante conectados ideológicamente con la Revolución Mexicana. Ustedes seguramente sabrán, pero José Vasconcelos hace una gira triunfal por Suramérica, Brasil, Argentina, Perú, difundiendo las ideas de la reforma universitaria, de la autonomía universitaria. Tiene un eco tremendo en las élites intelectuales y políticas de esos países. México además se vuelve la capital de México, específicamente el DF. Esta ciudad se vuelve como el centro de atracción de los revolucionarios latinoamericanos a nivel continental, ¿verdad? Por aquí pasan varios de esos líderes. Manuel Ugarte, argentino, vive en México, toma muchas de las experiencias de la Revolución Mexicana para trasladarlas a Argentina. Víctor Raúl Haya de la Torre, un gran revolucionario peruano, el fundador del APRA, la Asociación para los Revolucionarios Americanos, es un defensor de una adaptación de las ideas de la Revolución Mexicana al Perú. Y otro, su rival ideológico, José Carlos Mariátegui, que era marxista, socialista, fundador del primer Partido Comunista Peruano, también se apoya en la Revolución Mexicana para defender la reforma agraria en los Andes. Así que tenemos una proyección latinoamericana de la Revolución Mexicana que muchas veces se pierde en la historiografía y que nos habla de este asentamiento del concepto de revolución un poco como centro de la cultura política continental. Si existe la literatura latinoamericana, existe una literatura latinoamericana, diría yo que una de las últimas veces que se lanzó al aire el globo de esta pregunta fue en un ensayo de Jorge Volpi, pero el globo disfrazado de pregunta en realidad tiene mucha tradición y en los años 70, por ejemplo, en el primer número de la revista Plural, se publicó un ensayo, se publicaron varios ensayos en un dossier donde se hacía la pregunta de ¿es moderna la literatura latinoamericana? Haciendo un sinónimo entre modernidad y existencia. Si no era moderna, no existía. En ese dossier participaron Octavio Paz, Carlos Fuentes y otros escritores. Pero el globo disfrazado, como digo, tiene una profundidad histórica mayor
Y por ejemplo se puede remontar a la edición de la antología de Flores de Varia Poesía, publicada en México en el siglo XVII, donde en realidad hay una selección de poetas novohispanos españoles y predominantemente de Gutiérrez de Cetina. A propósito entonces de si la literatura, estas Flores de Varia Poesía, de hecho es uno de los primeros testimonios que se tienen en relación con la existencia de una literatura colonial autóctona. Sigo, la pregunta puede parecer ociosa, pero creo que tiene además un calado mayor. Si se piensa en que la existencia de algo o de alguien se da en función de un reconocimiento que se le confiere a algún otro, y en ese sentido se podría decir que la literatura latinoamericana existe en la actualidad mucho más, y desde hace algún tiempo, mucho más hacia afuera como síntoma, pero acaso escasamente hacia adentro, como un gradiente del afecto, de la estima que una tribu o familia se dé el lujo de regalarse a sí misma. En ese sentido, los escritores latinoamericanos existimos mucho para ser estudiados fuera, pero normalmente somos leídos poco dentro de nuestros propios países. Si no, díganlo los editores que ven acumularse las obras de los escritores que publican en las editoriales. Podría decirse, en ese sentido, que en la medida en que no existen, digamos, muchos latinoamericanistas latinoamericanos, en y desde Latinoamérica, la literatura latinoamericana no tiene una gran existencia, pero hay una familia de latinoamericanistas latinoamericanos. Por ejemplo, los nombres de Pedro Enríquez Ureña, Alfonso Reyes, Enrique Díez Canedo, Enrique Anderson Imbert, Mariano Picón Salas, Roberto Fernández Retamar, Rafael Gutiérrez Girardot, Pedro Lastra, nos ayudan a saber que existimos un poco menos o un poco más dentro de las fronteras de Hispanoamérica. Y es muy curioso en este contexto que no haya muchos nombres de latinoamericanistas españoles, así como tampoco hay muchos nombres de hispanistas interesados en España. Ese es otro tema que tiene que ver con la disgregación o desunión o inexistencia cultural, la falta de comunicación entre la cultura de América Latina, el interés por América Latina hacia sí misma y hacia la cultura española. Hay pocos estudiosos de la literatura hispánica moderna en México, por ejemplo. Quizás en Argentina hay mucho más. En mayo de 2016, el 9 de mayo de 2016, se va a recordar el 50 aniversario de la muerte de don Pedro Enríquez Ureña, que fue fulminado por un infarto luego de correr para alcanzar un tren en marcha. Iba de Buenos Aires a La Plata, a donde seguía dando clases fiel a su vocación de maestro. Enríquez Ureña pasó por México, estuvo primero entre 1905 y 1913-14. Después se fue 10 años a estudiar a Estados Unidos, a Minnesota, y después regresó a México a colaborar con José Vasconcelos en lo que sería la construcción del gran aparato cultural universitario mexicano de los años 20, pero tuvo la mala suerte de distanciarse de su poderoso amigo José Vasconcelos y salió desencantado de México en 1923 rumbo a La Plata, acompañado por la hermana de Vicente Lombardo Toledano, doña Solnia Lombardo. Y allá se ganó la vida básicamente como maestro de escuela secundaria. Las personas que recibieron a Pedro Enríquez Ureña en 1923, cuando llegó de México a Buenos Aires, fueron
Arnaldo Orfila Reynal y Rafael Alberto Arrieta. Y curiosamente, esta fidelidad de Orfila a Enrique Sureña, que se había fraguado en México años antes en el Congreso que había creado Daniel Cosío Villegas o el Congreso de Estudiantes, perduraría porque luego, años más tarde, como ustedes saben, Arnaldo Orfila Reynal sería designado, gracias a el influjo de Enrique Sureña sobre Alfonso Reyes, que está documentado en alguna carta de su correspondencia, nombraría a Arnaldo Orfila Reynal como el primer director del Fondo de Cultura Económica en Buenos Aires. Y Arnaldo Orfila Reynal tendría desde el Fondo de Cultura Económica en Buenos Aires, después desde el Fondo de Cultura Económica en México y después en siglo XXI, una gran interés en el desarrollo de lo que llamaríamos la conciencia latinoamericana o la voluntad del latinoamericanismo, y en cierto modo esto se lo debe a este hombre admirable, el maestro de las cuatro patrias, Pedro Enrique Sureña, Santo Domingo, México, Estados Unidos, España y Buenos Aires. Vean que Pedro Enrique Sureña tiene un aire de mulato, y ese aire de mulato le costó en Argentina ser excluido de los cenáculos de la alta sociedad argentina, que tiene un cierto ingrediente de racismo. Don Pedro llevaba una tarjeta de Reyes para Victorio Campo, y durante las primeras 3 veces los criados de Victorio Campo no lo dejaron entrar a las quintas, porque lo veían algo de mulato y muy imponente. Enrique Sureña pertenece a una familia muy importante en la República Dominicana, porque su padre fue presidente de la República Dominicana en fecha muy fugaz en 1918. Después de eso, la Dominicana entra a ser avasallada por los soldados norteamericanos, y don Federico Enríquez, con Max, el hijo menor y hermano menor de Pedro, se dedican a hacer un proceso de cabildeo en Washington para tratar de sacar a las tropas norteamericanas de la República Dominicana. Es en ese momento donde Pedro va a exponer más el brillo de su prosa política periodística. Un elemento de todo esto es lo que llaman la globalización. La globalización evidentemente implica de per se un debilitamiento de esa forma de Estado que existió hasta hace no mucho tiempo. Los Estados tienen que acomodarse a un nuevo orden económico internacional, sin duda alguna. Si ustedes miran de nuevo las disputas políticas, cuando versan sobre temas económicos en los Estados Unidos, es esta de los demócratas diciendo, bueno, es que ese tratado de libre comercio con México nos ha quitado el empleo, los trabajadores de los Estados Unidos ya no tienen los niveles de empleo, porque claro, esta mano de obra barata que hay en México produce lo que antes se producía aquí. Estamos desmontando fábricas, en fin, ellos, claro, el Partido Demócrata y sectores, particularmente los sectores sindicalistas en los Estados Unidos, tienen ese tipo de argumentación. Aquí puede haber otro tipo de argumentación muy diferente contra el TLC, pero sí, mucha gente dice, no, esto realmente no está funcionando. Eso tiene que ver con la globalización. Pero claro, la globalización también son las migraciones. Realmente, cuando uno mira la cantidad de gente que está migrando por el mundo, sea por migraciones voluntarias de la gente que va a buscar empleo, como todos los centroeuropeos que ahora están tratando de ir a Inglaterra, a los países escandinavos, a Francia, a buscar empleo,
los rumanos, en fin, eslovacos, eslovenos, en fin, todo eso, pero no, hay un fenómeno extraordinariamente dinámico de migraciones. Aquí es uno de los fenómenos que más se estudia en México, las migraciones a los Estados Unidos, pero en Europa es igual, están llegando la gente del África, de toda el África, claro, de algunos lugares más que de otros, ahora por los disturbios tan terribles del Medio Oriente, es decir, y es un fenómeno inevitable, un fenómeno que tiene que ver también con la tecnología, con los aviones, con todo este tipo de cosas. Y al mismo tiempo la globalización es, y ese es un elemento muy importante, la globalización del crimen. Realmente, si uno mira esto desde una perspectiva que es muy cercana a los mexicanos y a los colombianos, que es el narcotráfico, uno se da cuenta de la centralidad de ese fenómeno que está ligado inevitablemente a la violencia. Ese es un negocio enorme, son empresas con enormes recursos que tienen que existir de una manera violenta, porque al ser negocios, es decir, al tratar mercancías, al ser contratos de mercancías, de cosas que están en el mercado y que tienen mucho valor precisamente porque están prohibidas. Bueno, y dado que un narcotraficante no puede acudir a un juez a que le hagan justicia porque otro narcotraficante lo defraudó, no le pagó lo que le tenía que pagar, la cantidad o la calidad del producto que convinieron no es el que realmente convinieron, ese narcotraficante tiene que tener su organización judicial propia. Es decir, para ajustar en última los contratos, para hacer cumplir los contratos, que es para lo que están los estados, pues los narcotraficantes tienen que crear, digamos, unos mini estados en los cuales, digamos, se administra precisamente esa justicia. Y realmente con la globalización sí ha aumentado, eso se puede documentar, está documentado, con los flujos de personas, los flujos de gente, los flujos de mercancías que se han multiplicado de una manera extraordinaria, digamos, el comercio internacional, o sea, la movilización a través de las fronteras de bienes, o sea, de estos enormes camiones que cruzan las fronteras, visto así, o que llegan a los puertos, desembarcan en estos enormes containers de mercancías, eso está aumentando y es lo que más aumenta. Aumentan más las inversiones extranjeras que se mueven ahora a una gran velocidad y producen tremendos desequilibrios financieros entre los estados. Tal vez el doctor Carlos Marichal, que es una autoridad en eso, les debió comentar todos esos asuntos de las crisis financieras. Pero esos movimientos de mercancías crecen más rápido que las tasas de crecimiento del producto de los estados nacionales. Es decir, el comercio internacional, si ustedes quieren, crece mucho más rápido que las economías nacionales. Eso crece muy rápido. Y bueno, ahí naturalmente están productos prohibidos, productos como los del narcotráfico. Eso crece, eso genera una economía, si ustedes quieren, una economía criminal, una economía paralela, unas empresas criminales que generan extraordinaria violencia entre sí, pero también porque requieren protección política, requieren corromper a las autoridades, sean autoridades judiciales, sean autoridades del poder legislativo que legislan sobre esas materias, que legislan sobre la redacción de determinados artículos de los códigos penales y de procedimiento penal, que legislan sobre si se aprueban o no se aprueban ciertos tratados internacionales y naturalmente sobre los cuerpos de policía y los cuerpos de seguridad que están implicados realmente desde el punto de vista del Estado. Se corrompen todos.
es algo verdaderamente alarmante. Y claro, cuando hay sectores que se resisten a la corrupción, pues el ejercicio de la violencia contra ellos o contra las familias es algo que está pues a la orden del día. Entonces uno tiene hoy en día una violencia que se expresa a veces en unas guerras irregulares, a veces con visos de ser guerras convencionales, pero no es muy claro. El fenómeno ese de Bosnia-Herzegovina muestra realmente esas transiciones tan fuertes entre lo que era una guerra hasta la Segunda Guerra, o inclusive la guerra de Corea, o inclusive la guerra de Vietnam, pero son guerras bastante regulares. Ya no, y ya entran en estas guerras el crimen organizado, es uno de los elementos, y por todas partes una violación masiva de los derechos humanos. Y los derechos humanos son importantes porque recuerden que los derechos humanos hacen parte de la formación del Estado Nacional. Los estados, en la medida en que fueron estados constitucionales, se crearon para defender las libertades públicas, las libertades privadas de los individuos, los distintos órdenes, digamos, de libertad que existen. Y, por supuesto, el derecho a la vida, que es fundamental, la seguridad, que el ciudadano sale, camina tranquilamente porque sabe que en la esquina nadie lo va a agredir, no lo van a matar, no le va a ocurrir nada. Bueno, pues esas violaciones sistemáticas a esos principios de los derechos del hombre y del ciudadano están al orden del día. Ocurren en todo este cruce de violencias del crimen organizado, de violencias como la que estamos viendo hoy en día en el Medio Oriente y que se traslada en actos terroristas terribles a Europa o eventualmente a los Estados Unidos. Es decir, hoy en día ya cuando uno mira estos fenómenos es muy difícil hacer esa vieja separación tan clásica, no solo para la violencia, sino para todo lo demás, sobre lo público y lo privado. Ya realmente en América Latina estas formas, digamos, de las peores expresiones de las dictaduras militares, particularmente la dictadura argentina en el periodo de Videla, esta forma, digamos, de hacer desaparecer los niños, de robarse los niños, realmente que hubieran sido completamente inverosímiles para alguien de otras épocas, inclusive de épocas en que la tortura era legal. Pero estas formas en que lo público y lo privado no se sabe dónde comienza y dónde termina, es, digamos, otro de los elementos, digamos, de estas nuevas formas de violencia a las que estamos, de violencia histórica en las que nosotros estamos viendo. Por supuesto que el tema, digamos, del narcotráfico, para volver a algo que enreda muchísimo el funcionamiento del Estado, que dice mucho sobre nuestras sociedades, está completamente, digamos, es de su, como les dijera, gravita, digamos, alrededor de algo muy interesante que es la política de los Estados Unidos y la sociedad de los Estados Unidos. La política de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y ellos lo ensayaron con ellos mismos en la época del prohibicionismo del alcohol, esta cosa de la templanza, las organizaciones religiosas, esto que hablé de ese papel que nunca cesa en últimas en el mundo político de los Estados Unidos, del peso de la religiosidad, ciertos tipos de religiosidad. Bueno, los Estados Unidos son los campeones mundiales del prohibicionismo. Es decir, hay ciertas drogas, ciertos productos que los individuos, así quieran,
por recrearse, por lo que quieran, no deben consumir, son crimen, ¿no? Es muy clara la penalización, por ejemplo, del homicidio. Hay, si ustedes quieren, un elemento en la filosofía retributivo. Usted mató a alguien, dentro del pago del daño que implica ese hecho de esa enormidad de quitarle la vida a alguien, usted paga una pena. Pero ¿cómo se establece la pena que tiene que pagar quien fuma marihuana o quien aspira a la cocaína? ¿De dónde? Realmente, ¿dónde está el elemento para que haya que pagar una pena muy elevada por eso? Bueno, Estados Unidos ha venido imponiendo desde fines del siglo XIX, pero particularmente después de los años 20, 1920, unas convenciones internacionales muy duras y cada vez más duras que prohíben. Y Estados Unidos, como ustedes saben, como sociedad, son los principales y los mayores consumidores per cápita del mundo de narcóticos. Entonces, de un lado, la sociedad y la economía de los Estados Unidos son lo que dirían los economistas, la fuente de la demanda, y al mismo tiempo la legislación, no solo nacional, sino internacional de los Estados Unidos, es absolutamente punitiva. Punitiva para el consumidor individual, punitiva para los estados que transgredan. Y entonces vienen todas estas cosas de sanciones, de todo lo que los Estados Unidos han tratado de hacer en una guerra que afortunadamente ya cada vez hay más voces sensatas allá en los Estados Unidos que están comenzando a cuestionarse sobre si esas guerras fallidas realmente vale la pena tenerlas. Pero nuestros estados, llámese el Estado colombiano o el Estado mexicano, realmente han sido como reclutados para esas doctrinas, para esas prácticas. Y realmente lo que ha ocurrido son unos índices verdaderamente alarmantes de homicidios intencionales ligados al fenómeno del narcotráfico. Se le ha dado poder extraordinario a las organizaciones, a esas organizaciones criminales. Los estados muchas veces no tienen sus policías ni sus hábitos, llamemos hábitos estatales, maneras de entender el fenómeno, que puedan asimilar a la misma velocidad de los empresarios de estas empresas el fenómeno. Entonces uno ahí tiene que darse cuenta de cómo todas estas violencias, claro, tienen que ver con patrones culturales, claro, tienen que ver con la cultura política de los países, claro, tienen que ver con muchísimas ramificaciones de tipo social, pero de todas maneras están integradas a un sistema mundial, no existen al margen, no pueden existir al margen, digamos, de esa globalización, de ese sistema, digamos, social que hay. La realidad de un tercer tipo de legitimidad. El primero es el monárquico, tradicional, que les dije. El segundo es el moderno, el de una orden legal y constitucional y democrático, moderno. Pero hay un tercero, el poder de los caudillos. ¿Y en qué consistía ese poder? El poder del imán del caudillo, el poder de la fuerza de esa persona, que provino mucho de las guerras de independencia. ¿De dónde provenía el poder de Morelos, o de Hidalgo, o de Bolívar, o de San Martín en Argentina, o del gran guerrero José Antonio Páez en Venezuela? Este José Antonio Páez era un guerrero absolutamente respetado, fuertísimo, aterrador.
atractivísimo, que él solo, por la fuerza de su persona, organizaba ejércitos de llaneros, era un lancero extraordinario, le decían el gran lancero, organizaba emboscadas, y está llena la historia venezolana de las hazañas de este personaje que fingía tener 1000 hombres cuando tenía 100 y hacía correr a ejércitos despavoridos 10 veces más grandes que el suyo. Los caudillos de América Latina. El primero que escribió sobre ellos fue Domingo Sarmiento, el famoso libro Facundo, sobre el gran caudillo argentino Facundo Quiroga. Tierra de caudillos, continente de caudillos. Cundieron por toda América. En México hubo un famosísimo caudillo, ya adivinaron el nombre en el siglo XIX, Santana. ¿Por qué fue presidente Santana cerca de 11 veces? Porque lo llamaban los conservadores y lo llamaban los liberales y lo llamaban todos. ¿Y por qué lo llamaban? Si era un desastre como gobernante. Porque era enormemente atractivo y era valiente. Y era locuaz y hablaba muy bonito y se emocionaba mucho y vestía muy bien. El caudillo. Y lo mismo en América Latina, en casi todos los países. Ahí es a donde yo quería comenzar. 3 legitimidades. La monárquica tradicional, la moderna legal y la de los caudillos. En el siglo XX, el gran sociólogo Max Weber escribió esa teoría de la legitimidad, de la que Morse sacó estas ideas en parte. Si ustedes leen el libro de Max Weber, Economía y Sociedad, son 2 tomotes, pero nada más lo concerniente a la dominación política, van a encontrar estos 3 tipos. El caudillo carismático, el orden legal moderno burocrático y el orden tradicional. Las viejas monarquías, las modernas repúblicas y los caudillos. Entonces, yo recordé la teoría de Richard Morse y la he querido aplicar a América Latina. Y veamos cómo nos funciona. Hay países como Chile que han tenido la suerte de ser muy republicanos y modernos desde muy temprano del siglo XIX. Desde 1830, Chile tiene una vida republicana, congresos, presidentes. No hay caudillos en la historia chilena, no hay tantos caudillos. Hay orden institucional. Hay figuras importantes, hay presidentes populares, hay presidentes mitológicos, pero ni en Chile ni en Uruguay, ahí tienen 2 casos, hay este tipo de fenómenos. Lo que hay es, y desde hace muchos años, en el caso chileno les digo desde 1830, una constitución de un presidente muy fuerte, se ha ido modificando, pero sobre todo un orden institucional legal. Luego, otros países como Argentina tuvo dominaciones muy carismáticas de un dictador, el famoso dictador Rosas, pero luego llegó Sarmiento, el gran educador Sarmiento, y Argentina gozó de muchos decenios, fines del siglo y principio del siglo XX,
de una república, orden republicano moderno parecido al chileno y aún mejor. Estoy dando como grandes líneas. Venezuela, en cambio, un país muy desdichado, porque primero fue José Antonio Páez, luego siguieron algunos pocos caudillos vueltos presidentes, y para decirlo rápido, Venezuela no tuvo elecciones, propiamente elecciones, hasta 1947. Y el presidente electo, Rómulo Gallegos, lo derrocaron un año después, otro golpe de Estado, y normalidad democrática tuvo Venezuela hasta 1959. Entonces imagínense, 1959, casi 130 años o 120 y tantos años de la tierra de los caudillos. Colombia es un país raro, porque Colombia tampoco ha tenido muchos caudillos. Y es más, en Colombia ha habido elecciones cada 4 años desde el siglo XIX, mediados del XIX, y mucha actividad de la prensa y actividad de debate público y congresos. Lo que pasa es que Colombia tiene otros problemas. Colombia es un país, por muchas razones, muy violento. De Cuba no podemos hablar porque Cuba fue española hasta 1898 y luego, para todos los efectos prácticos, un protectorado, semiprotectorado americano. Cada país tiene una combinación distinta, pero todo lo que ha ocurrido desde el principios del siglo XIX para acá tiene su origen en que se hundió la legitimidad que había durado 3 siglos. Y los países han buscado como pueden la mejor combinación. Unos se vuelven más caudillistas, otros tienen la suerte de tener un orden más constitucional. Para decirlo rápido, unos se vuelven más legales y otros más caudillistas. ¿Qué pasó con México? ¿Qué es México dentro de esta explicación que estoy dando? Bueno, México tuvo el siglo XIX, que fue un siglo de caudillos. Hidalgo, Morelos, Iturbide, y luego Santana, que duró realmente como un caudillo vigente hasta 1855. Y luego viene la Guerra de Reforma. Allí, a partir de allí, con la presidencia de Juárez, llega el grupo liberal que obviamente lo que quiere es apurar de organizar y terminar de organizar a este país como una moderna república representativa, democrática y federal. Claramente, lo que quieren Juárez y su grupo es acabar con los caudillos e instaurar un orden moderno, legal, constitucional, y es el momento tan emocionante de la Constitución de 1857. ¿En qué termina eso? En un experimento de 10 años, 11 años, que se llamó la República Restaurada, en la que son presidentes, recuerdan ustedes, Juárez y Lerdo de Tejada. 11 años. Bueno, esos 11 años, 1867 a 76, nuestro país, pobre, desmembrado, lleno de bandoleros en los caminos, se parece un poco al país actual. Ese país ensayó ser una república representativa, democrática y federal. Había Suprema Corte de Justicia independiente del presidente, un congreso fuertísimo, activísimo de personajes extraordinarios que estudió Cosío Villegas. Todos los personajes que ustedes ven en el Paseo de la Reforma, pues esos son los héroes de la Reforma. Esos
que nadie se para a ver y que nadie lee sus biografías. Esos son los que construyeron el orden constitucional que tiene México, y a ellos les debemos el orden en el que todavía de alguna forma parcialmente vivimos. Pero ¿qué ocurrió en 1876? Todos sabemos qué ocurrió. Otro caudillo. Y vaya que caudillo, ¿no? El mayor que haya producido, el más fuerte, el más poderoso que haya producido México. Porfirio Díaz. Si ustedes leen la reciente biografía de Carlos Tello, de Porfirio Díaz, es un personaje como calcado de la idea de caudillo del que les estoy diciendo. En Tehuantepec, cuando era jefe de las milicias, ¿no? La cantidad de hazañas que este hombre, ¿por qué? Porque era muy, muy alto y guapo, y sus bigotes, y fuertísimo, y tenía un gimnasio en su casa, y a todo el mundo impresionaba mucho, y simplemente la gente lo seguía. ¿Por qué lo seguía? Porque lo seguía. Porque lo seguía, no había la menor duda. Y ganaba batalla, y era valientísimo, y ganaba batalla con batalla, y bueno, como decía Benito Juárez dijo en 1860, Porfirio Díaz, nuestro Porfirio es el hombre de Oaxaca. ¿Y de dónde extraía su fuerza? Era el caudillo. Había que seguirlo. Tuvo una muy notable trayectoria en la Guerra de Reforma y de Intervención. Y cuando en 1867 terminó y se instauró la República, Porfirio Díaz tenía 37 años. Y yo creo que alguna vez hice el cálculo y tenía como 37 batallas. Y no eran batallas de soldaditos. Si el hombre había sido herido, por ejemplo, cojeaba un poco Porfirio Díaz por una bala que se le alojó. Pequeña anécdota, ¿no? Que se le alojó en algún lugar.